Los derechos que tiene el hombre apenas nace. No sé. El derecho a la vida y a la igualdad de pensamiento. Los derechos que tiene todo humano. Derechos humanos son Son como algo que nosotros podemos hacer, algo que tenemos así la oportunidad de hacer. Son principalmente hechos para salvaguardar al ser humano, al hombre de los estados. Son como las leyes, por decirlo así, fundamentales de que la persona para convivir y sobrevivir. Los derechos humanos serían las necesidades básicas que debería cubrir cualquier ser humano que tenga una vida plena y decente. Los derechos humanos son las leyes que nosotros debemos cumplir, lo que debemos tener todas las personas. No sé. Los derechos humanos son cosas creadas para que cada humano pueda respetar sus cosas, no sé. Derechos humanos, no sé. Para mí son los derechos que tiene cada persona para ser respetado. Los derechos que tiene cada persona cuando nace, a lo que transcurre su vida y cuando muere. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Como lo que quiere una persona por el hecho de respirar. Son las facultades que tiene el hombre solo por el hecho de serlo. El derecho a la vida. Igualdad, No al trato denigrante. libre expresión, Derecho a la presunción de inocencia. Derecho a tener asilo. derecho a la propiedad, Derecho a tener una nacionalidad. Libertad de reunión. participación en la vida política, Derecho al trabajo. Derecho al descanso. Derecho a la educación. Derecho a la cultura. Prohibido suprimir los derechos anteriores. De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. En resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad?